Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar, Cómo enfrentarme a la BAU. Muchas gracias a todos aquellos que os habéis inscrito para ver esta presentación, ¿de acuerdo? Presento a Adolfo Sánchez, al doctor Sánchez Purón, ¿de acuerdo? Es profesor de CDU y es el director del University Mentoring Program de CDU, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito como su bio, comentaros que es doctor en Psicología, MBA y Máster en Dirección, Marketing y Gestión Comercial. Imparte docencias en varias universidades y escuelas de negocio, nacionales e internacionales, en las tareas de experiencia del consumidor, business research y startups sociales. Además de una tarea investigadora importante, con distintas publicaciones en libros y capítulos y artículos de investigación. Ha dirigido varias tesis doctorales y ha sido director de múltiples proyectos financiados por diversas entidades. Y bueno, pues antes de empezar, siempre me gusta cómo no, presentaros un poco CDU, nuestra universidad. Es un vídeo corto, tiene menos de 2 minutos de duración y así luego pues puede empezar Adolfo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Espero que os guste. Muy bien. CDU, Bienvenidos Centro a todos. Universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, es hoy una sólida realidad que nunca dejará de considerarse una apasionante fuerza cargada de futuro. Construir un escenario de creación y convivencia y asumir un compromiso con la sostenibilidad. Disponer de programas de grado y complementar con diplomas la especialización. Facilitar el acceso del talento a mejor formación. Y sumar formas de ser, culturas y orígenes. Contar con un claustro académico experimentado. Y ofrecer una formación universitaria excelente. Disponer de la mejor tecnología en las aulas y también fuera de ellas. Establecer acuerdos con empresas y convenios institucionales. Contar con el mejor capital humano y disponer del personal especializado de servicio. En CDU respondemos a la confianza. Gestionamos el talento y lo convertimos en futuro. CDU. Tu carrera es la nuestra. Muchas gracias. Adelante, Adolfo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer que estéis hoy aquí, un viernes a esta hora, que es siempre una mala hora, ¿no? O una buena hora para otras cosas más que para las académicas. Pero bueno, vamos a empezar con este taller que tenemos 50 minutos. Vamos a durar como 40 minutos o 45 y luego tendremos un turno de palabras por si queréis preguntar alguna cosa. Bueno, me presento, yo soy Adolfo Sánchez, soy profesor de CDU y en CDU damos una asignatura que es habilidades directivas, donde enseñamos, bueno, pues un conjunto de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues una de esas habilidades que enseñamos a nuestros alumnos es precisamente cómo controlar los nervios, cómo controlar la ansiedad, y muchas veces esa ansiedad que nos provoca, pues, por ejemplo, los exámenes, y, por ejemplo, como no, la selectividad, que es un poco lo que hoy vamos a ver aquí. Bien, el objetivo del taller es el siguiente, ¿no? Vamos a tener 3 objetivos fundamentalmente. En primer lugar, os voy a explicar por qué nos ponemos nerviosos, ¿Por qué nos ponemos ansiosos cuando nos enfrentamos ante un reto? En segundo lugar, lo que vamos a ver es una cuestión que es muy importante y es que los nervios nos ayudan a mejorar. Los nervios son nuestras aliadas. Entonces, bueno, son nuestros aliados y hacen que mejoremos cuando vamos a exponer, cuando vamos a hacer un examen o cuando nos enfrentamos a cualquier otro reto. Y por último, os voy a enseñar unas técnicas psicológicas que lo que me permiten es no ponerme nervioso, porque ponerme nervioso es inevitable, pero controlar esos nervios, ¿vale? Entonces, una idea primera, ¿no? Ponernos nerviosos es bueno, Ponernos nerviosos nos ayuda a mejorar. Los nervios son nuestros aliados, no son nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Lo que es verdad es que necesitamos unas técnicas para controlar esos nervios y que esos nervios no nos controlen a nosotros, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Bueno, pues en primer lugar nos ponemos nerviosos por nuestro cerebro, Nuestro cerebro pensábamos que era una estructura fantástica. Bueno, vemos que ahí se han movido un poquillo las flechas, pero bueno,
¿Qué vamos a hacer? Pensábamos que nuestro cerebro era una estructura perfecta. Bueno, pues resulta que no. Nuestro cerebro está formado por 3 capas que han ido superponiéndose evolutivamente. Es decir, abajo tenemos el cerebro instintivo, que es la parte más antigua de nuestro cerebro, que era cuando, bueno, pues éramos reptiles. Es lo que se llama el cerebro de reptil. Se encarga de los instintos, se encarga de nuestra supervivencia. Cualquier cosa que le llama la atención, inmediatamente provoca un... Si yo pego una palmada detrás de ti, pues tú inmediatamente te darás la vuelta, ¿no? Hacia donde va la palmada, ¿no? Entonces, bueno, pues funciona a la perfección, como decía, ¿no? Cuando detectamos algún tipo de peligro, por ejemplo, pues un frenazo de un coche o cualquier otra cosa, inmediatamente el cerebro instintivo se pone en funcionamiento y manda un mensaje muy, muy rápido, instantáneo a nuestro cerebro emocional que hace que nos activemos, ¿vale? Y esa activación que provoca el cerebro emocional es fundamentalmente, pues, bueno, pues una serie de reacciones bioquímicas, como por ejemplo la adrenalina. Si vemos que hay una pelea cerca de nosotros, inmediatamente nos cargamos, ¿no? Inmediatamente nos activamos, porque nuestro cerebro instintivo detecta el peligro, manda un mensaje al cerebro emocional y el cerebro emocional se encarga de producir adrenalina o bestia, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí todo va muy bien, pero luego hemos creado los seres humanos una parte de nuestro cerebro que es el cerebro racional, ¿no? El cerebro racional no funciona muy bien, ¿eh? Somos seres racionales, sí, vale, de acuerdo, pero no funciona demasiado bien, ¿eh? Y el cerebro racional lo que ocurre es que en vez de tranquilizarnos lo que hace es que nos pone más nerviosos. Vamos a poner un buen ejemplo, ¿no? Ya no existen leones, todo esto estaba preparado para los grandes peligros, ¿no? Con los que se ha enfrentado el ser humano a lo largo de toda su historia, hace millones de años. Entonces, bueno, cuando aparecía un gran peligro, el cerebro instintivo lo detectaba, mandaba un mensaje al cerebro emocional y el cerebro emocional nos activaba y salíamos corriendo, ¿no? Y ya está, ahí se acababa, ¿no? Pero cuando aparece el cerebro racional, en primer lugar, ya no hay leones, ya no hay dinosaurios, ya no hay grandes peligros. Ahora los peligros a los que nos enfrentamos son los exámenes, son hablar en público. Bueno, hemos ganado bastante, ¿no? Ya los peligros parece que no son tan graves, ¿no? El caso es que cuando nosotros detectamos la palabra selectividad o cuando detectamos la situación examen o hablar en público, por ejemplo, el cerebro instintivo detecta ese peligro, le manda un mensaje al cerebro emocional que se activa, se pone nervioso. Los que tendréis miedo o un poquito de miedo a hablar en público lo sabréis. Y el problema que hay es que mandamos un mensaje al cerebro racional y el cerebro racional empieza a generar toda una serie de pensamientos que en lugar de ser pensamientos que nos tranquilizan, por ejemplo, si vas a hablar en público, pensamientos como te lo sabes, tranquilízate, todo va a salir bien, no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues en vez de eso, lo que hace nuestro cerebro es precisamente racional, es justo lo contrario. Empieza a decir, oh Dios mío, me voy a quedar en blanco, voy a hacer el ridículo, todo el mundo se va a reír. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro racional hace que los pongamos más nerviosos de lo que realmente estamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues así funciona nuestro cerebro racional, nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro instintivo. Necesitaremos técnicas para controlar estos cerebros, porque estos cerebros al final son los que al final deciden nuestro comportamiento, ¿vale? Bueno, como hemos visto cómo funciona nuestro cerebro, vamos a participar un poquito, ¿no? ¿Vale? Bien, aquí lo tendréis que hacer en casa. Esto es una autoevaluación, esto es un taller y por tanto tenéis que participar. Aquí lo que os voy a pedir es que os voy a pasar un par de pequeños cuestionarios y en estos 2 pequeños cuestionarios tenéis que responder. Tenéis que responder desde casa tranquilamente, ¿vale? No hace falta que lo digáis a mí, simplemente que lo veáis. Vamos a hacer 2 tipos de evaluaciones. En primer lugar, vamos a hacer una evaluación situacional. Lo que quiero es que respondéis ahí de 1 a 5 en qué medio os ponéis nerviosos cuando aparecen estas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, situación de examen, una situación de examen importante, ¿en qué medida te pones nervioso? De 1 a 5, nada nervioso, 1, muy nervioso, 5, ¿vale? Responder a todo eso, ¿de acuerdo? Pedir a un chico o chica salir, también nos ponemos nerviosos, ¿vale? Ver una araña, un pájaro, bueno, eso es lo que llamamos en psicología fobias. Por ejemplo, arañas, serpientes, bueno, pues todas estas cosas. Hay personas que se ponen muy nerviosos, por ejemplo, tienen mucho miedo cuando montan en ascensor, o, por ejemplo, cuando tienen que montar en un avión. Bueno, pues, ¿alguno tiene alguna cosa de estas? Luego hablar en público, ante público conocido, de 1 a 5, por favor. Hablar en público desconocido. Y, por último, hablar en la radio. Y también hacer una entrevista, ¿vale? Vosotros todavía no habéis hecho una entrevista de trabajo, pero dentro de 5, 6, 7 años, bueno, pues tendréis vuestras primeras entrevistas de trabajo. ¿Os pondréis muy nerviosos de 1 a 5? ¿Vale? Bueno, muy bien. Bien, lo importante de estas cosas, lo importante de estas situaciones que quiero que os fijéis es que son situaciones que no son habituales. Y, por tanto, como no son habituales, nuestro organismo se activa. Se activa para enfrentarse a ellas. Es decir, cuando tú te levantas de la cama, por ejemplo, ¿vale? O vas a mirar Instagram en el smartphone, ¿de acuerdo? Bueno, pues son situaciones habituales, con lo cual no te pones nervioso, no tienes ningún tipo de activación, ¿vale?
Pero estas situaciones que te he puesto aquí sí que son no son habituales, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace el organismo es cuando se tiene que enfrentar a algún tipo de estas situaciones, que muchas veces son retos, lo que hace es que el cerebro instintivo detecta que hay un cierto peligro, entre comillas, manda un mensaje al cerebro emocional que los activa, ¿vale? Y luego nuestro cerebro racional empieza a generar pensamientos, ¿vale? Bien. Fijaos una cuestión importante. Yo siempre pongo un ejemplo muy típico, ¿no? El de pedir a chico o chica salir, ¿no? Bien, es muy importante llegar activado. ¿Por qué es muy importante llegar activado? ¿Por qué es muy importante llegar con nervios? Porque eso hace que estemos mucho más imaginativos, ¿vale? Cuando pedimos a un chico o chica salir, no podemos llegar dormidos, ni podemos llegar súper nerviosos, ¿vale? Pero sí que tenemos que llegar con una serie de nervios. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que mejora nuestro rendimiento. Somos más imaginativos, tenemos más fluidez verbal, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, en estas situaciones no es bueno llegar con un 1. Un 1, digamos que sería como estar a punto de dormir, ¿vale? Estar a punto de dormirse. Y antes estás a punto de dormirte, por ejemplo, no puedes hacer un examen, o no puedes hablar en público, o no puedes hablar en la radio, ¿de acuerdo? Hay que llegar siempre con una cierta activación. Bueno, segunda evaluación. Esta es una evaluación fisiológica, ¿vale? Lo primero han sido situaciones, que es muy importante que conozcamos en qué situaciones nos ponemos más o menos nerviosos. Ahora os voy a pedir que hagáis este pequeño cuestionario, que es que pongáis con una X, bueno, no podéis poner una X, no podéis marcar, pero sí que podéis identificarlo ahí, ¿no? ¿Vale? Cuando os ponéis nerviosos, cuando pasáis una época de tensión o de ansiedad, por ejemplo, una época de exámenes, ¿en qué medida, cómo sabéis que os ponéis nerviosos? ¿Qué parte de tu organismo se activa más? ¿Vale? ¿No? Os voy a ir poniendo un poquito de ejemplo, ¿no? Para que vayáis identificando esos nervios dentro de tu organismo, tu activación fisiológica. Fijaos, hay personas que, por ejemplo, después de una época de ansiedad, de estrés, por ejemplo, exámenes, bueno, pues se le carga mucho la frente, la cabeza, el cuello, ¿vale? Los hombros. Esto es muy típico de estudiantes, ¿no? Incluso la espalda, ¿no? Esto es muy típico de estudiantes y de profesores, Fijaos una cosa que es interesante, como estamos siempre echados un poco para adelante, estudiando, siempre, toda esta parte se nos carga mucho, ¿no? Lo que es interesante es que la tensión se concentra en aquella parte del organismo que es más débil. Entonces, bueno, pues esta parte para nosotros es muy débil, ¿no? Para los profesores y para los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta parte se nos carga mucho. Hay muchas personas que les pasa eso. Hay otras personas que se les carga mucho el estómago. Hay personas, ¿alguno ha dicho sí? ¿Vale? Bueno, pues en el estómago tenemos distintos niveles, de todas maneras, que luego nos aparecen un poquito más abajo, pero bueno, os voy a explicar. Por ejemplo, ¿quién se pone nervioso o quién siente más bien como mariposas? Como mariposas en el estómago cuando tiene que enfrentarse a un examen. Eso sería el nivel 1. Todos un poco lo sentimos, algunos lo sienten un poquito más, ¿vale? Ese es el nivel 1. El nivel 2 es los que sienten malestar. Es decir, ya no son mariposas, o sea, me duele el estómago. Antes de un examen, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vas al examen con malestar o cuando tienes que hablar en público, que te duele la tripa, ¿vale? Y estamos en el nivel 3. El nivel 3 son arcadas, ¿vale? ¿Quién ha tenido arcadas antes de un examen? ¿Vale? Bueno, pues ese es el nivel 3, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer una técnica, bueno, que es muy importante, que es aprender a relajar nuestro organismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando aprendemos a relajar nuestro organismo, por ejemplo, nos podemos concentrar en el estómago para que el estómago, bueno, pues que reduzca ese nivel de tensión, ¿vale? ¿Por qué nos duele el estómago? Pues porque está tensionado, por los nervios, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a soltar los músculos del estómago y de todas las partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Bien, luego vemos ahí otro indicador, ¿no? De nervios y de tensión, que es, bueno, ¿quién de vosotros suda cuando está muy nervioso? Por ejemplo, las manos, ¿quién ha dicho que sí? ¿Vale? Muy bien. ¿A quién le late el corazón muy deprisa? A todos nos late el corazón más deprisa, Pero bueno, algunas personas sí que lo pasan hasta mal, ¿vale? ¿Y quién se pone colorado? ¿Quién se pone colorado, por ejemplo, cuando tiene que hablar? ¿Vale? Bien, aquí también tenemos una cosa que es muy interesante, fijaos. Nos ocurre una cosa, ¿no? Que cuando tenemos que enfrentarnos a ese reto, a esa situación retadora, lo que ocurre es que, bueno, pues a algunos nos sudan las manos, a otros nos late el corazón un poquito más deprisa, a otros nos ponemos colorados. Pero lo que hacemos normalmente es, en vez de estar concentrados en resolver la situación, lo que hacemos es que nos concentramos en nuestras reacciones fisiológicas. Yo no sé si alguno de vosotros se pone colorado, ¿vale? Bueno, cuando nos ponemos colorado, lo primero que hacemos es pensar, no te pongas colorado. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a pensar, no te pongas colorado? Que te pones como un tomate, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando te late el corazón muy deprisa y empiezas, Dios mío, que me va a dar un ataque al corazón? Como te estás concentrando en esa reacción, el corazón te late aún más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo que hemos observado los psicólogos,
y que es muy importante intentar evitar, ¿vale? Cuando estés en una situación de examen o de hablar en público, te voy a enseñar una técnica que es concentrarte únicamente en la respiración, ¿vale? Para que no te estés concentrando en los latidos, en los sudores, en el colorado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso son tonterías, eso son cosas que pasan y ya está, no tiene mayor importancia. Tú concéntrate en la respiración y así conseguirás bajar un poco la intensidad de tu activación, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos un poquito después. Luego, bueno, pues más cosas. ¿A quién le tiemblan las manos? ¿Quién le tiemblan las piernas? Eso es muy típico de los alumnos, que están muchas horas sentados en las mesas y entonces mueven mucho las piernas así, todo el rato rápido, ¿vale? Muy típico. O, por ejemplo, hay personas que les tiemblan mucho las manos. Bueno, pues conócete. Si te tiemblan mucho las manos, nunca salgas a hablar en público con un papelito, ¿vale? Porque el papelito se mueve, entonces te pone más nervioso de lo que realmente estás, ¿vale? Saca una carpeta y agárrala fuerte, que de esa manera como que liberas tensión, ¿no? ¿Vale? Esto de la liberar tensión es muy interesante. Bueno, hemos visto lo del estómago. ¿Quién le da por rascarse una parte del cuerpo? ¿Quién le da por rascarse, por ejemplo, los brazos, por ejemplo, ¿no? O bueno, una cosa muy de chicas, ¿no? Que es cogerse así el pelo y empezar a darle vueltas, ¿vale? Yo, como veréis, no tengo ese problema, bueno, ¿vale? Pero bueno, las chicas le dan así por empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas y dicen, Dios mío, te vas a hacer un nudo, ¿vale? Bueno, ¿y quién se le da por morderse las uñas? ¿Quién le da por morderse las uñas o cosas por el estilo? Bien, hay una cuestión que es muy interesante cuando hablamos, y es que el organismo intenta como liberar tensión de alguna manera, ¿vale? Entonces lo que hacemos es eso, nos rascamos, nos ponemos las uñas, hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, si salimos a hablar en público es bueno salir con una carpeta, porque la carpeta como que la aprietas, la agarras con todas tus fuerzas y parece como que liberas un poquito de tensión, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si habéis visto algunas veces a algún político, ¿no? Que sale a hablar en público y entonces sale con un bolígrafo, entonces lo está agarrando, entonces, bueno, lo puede mover y de esa manera como que libera por ahí tensión, Busquemos nuestros métodos para liberar tensión en esas situaciones, ¿no? ¿Vale? Como un bolígrafo o algo así, o una carpeta, ¿vale? Bueno, muy bien. Bien, esto es un poquito de autoconocimiento, ¿vale? Esta es la parte de autoconocimiento. Más cosas que podemos hacer para prepararnos bien la selectividad o la EVAL, ¿no? Os voy a contar algunas cositas, por ejemplo, antes del examen. ¿Qué antes del examen? Muy importante. Si alguno está en segundo de bachillerato, esto lo tendría que haber contado hace un poquillo de tiempo. Esto ya lo han contado vuestros orientadores, vuestros psicólogos, vuestros pedagogos, ¿vale? Pero yo os lo voy a dar una explicación un poquito más psicológica, ¿vale? La gente que se presenta para la selectividad, yo creo que es muy bueno, sobre todo, prepararse con esquemas o mapas conceptuales, ¿vale? Los esquemas o mapas conceptuales son muy buenos porque a mí me gustan más que los resumen para segundo de bachillerato. ¿Y por qué? Porque vosotros tenéis una gran memoria visual, gran memoria de imágenes. Entonces, bueno, los resúmenes o el libro están cargados de texto. Eso es una memoria mucho más verbal, lo cual es fantástico desarrollarla, por supuesto. Pero después, para luego hacer ese repaso final, esos esquemas o mapas conceptuales son muy buenos. ¿Qué ocurre? Cuando acabéis las clases, en segundo de bachillerato, hasta que os presentéis a selectividad, vais a tener como 10 o 15 días. Esos 10 o 15 días vais a querer repasarlo todo. Y necesitáis dos cosas. En primer lugar, muy buena organización, que todo lo tengáis perfectamente organizado. Es decir, no puede ser que vayas a estudiar y decir, Dios mío, ¿dónde tengo el tema 2 de naturales? ¿Vale? O el tema 2 de biología, o el 15 de historia, ¿no? Todo eso lo tienes que tener muy bien organizado. Y luego, como digo, utilizar distintos sistemas con distintos tipos de memoria. Por un lado, la verbal, más resúmenes, subrayados, etcétera. Pero por otro, utilizar mucho los esquemas y mapas conceptuales. Los esquemas y mapas conceptuales, como digo, me parece que son muy buenos para una situación como es selectividad, ¿de acuerdo? Bien, y luego pongo ahí abajo una cuestión muy importante, no obsesionarse. Yo sé que es un poco difícil cuando estamos hablando de selectividad y sobre todo cuando estamos en segundo de bachillerato, ¿no? Es un poquito difícil no obsesionarse. Pero bueno, hablaremos un poquito también, ¿no? De alguna técnica para intentar evitar este nivel de obsesión, ¿no? Que algunas veces nos provoca la selectividad, ¿vale? Bueno, otra pequeña autoevaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, quiero que me digas, que respondas al cuadradito de arriba, ¿vale? Aquí te digo, ¿cuál es tu estado de ansiedad hoy cuando te hablo de selectividad? ¿Vale? Me puedes decir 1, ni me entero. 2, un poco. 3, bastante. 4, los nervios. 5, papá, me muero. ¿Vale? Bien, evidentemente dependerá del curso en el que estés, ¿vale? Si estás en cuarto de la ESO, pues a lo mejor dices, pues ahora mismo pues no me pongo nervioso porque me falta mucho, ¿vale?
Incluso si estás en segundo de bachillerato o en primero de bachillerato, a lo mejor también me dices, oye, pues 1 o 2, ¿no? Empiezo ya a pensar, ¿no? Ya, ¿vale? Si estás en segundo de bachillerato, bueno, si eres una persona tranquila, pues a lo mejor estás en 1, pero normalmente ya la gente en esta fecha, en finales de abril, la gente ya está en un 2, normalmente un 3 incluso, ¿no? ¿Vale? Bien, y ahora te digo, imagínate, 4 días antes de la selectividad, ¿vale? Estás en casa, solo en casa, te quedan solo 4 días, llevas 10 días estudiando prácticamente ahí, solo en tu casa, estás muy cansado, quieres hacer el último esfuerzo, pero estás muy cansado, 4 días te quedan, ¿vale? Bien, ¿en qué grado de ansiedad crees que estarás o qué nivel de tensión o nervios tendrás? ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, puntúa, ¿vale? Normalmente la gente ha subido, ¿vale? Ha subido bastante desde hoy hasta esos últimos 4 días. Bien, ¿por qué os pongo aquí 4 días antes? Porque estos 4 días antes me parece que es un momento clave. 4 días antes, como te he comentado anteriormente, es un momento en el que llevas 10 días estudiando muchísimo, repasando todo, repasando 5, 6, 7, 8 asignaturas, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ya estás muy cansado. Pero te quedan 4 días. Si quieres hacer el último esfuerzo, bueno, ya es que no puedes, que tu organismo ya no puede más, ¿vale? Entonces, en ese momento, yo creo que es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Difíciles que hay para un alumno, ¿no? Pero también os digo una cosa, después de esos 4 días, cuando ya faltan 2 días o 1, como que te relajas. De pronto es como, bueno, ya está todo hecho. O sea, ya he hecho todo lo que he podido, fenomenal. Bueno, a ver qué pasa ya mañana o el día del examen. Entonces, bueno, tranquilos, esos 4 últimos días van a ser difíciles, pero como digo, 2 o 1 día antes vas y te relajas. Entonces, bueno, tranquilos, ¿vale? Intentemos siempre enfocarlo de una manera lo más tranquilos posibles, ¿vale? Bien, cuando os hablo del día de hoy, como os digo, normalmente, bueno, pues en la parte de arriba, lo normal es 1, 2, si estás en segundo de bachillerato, a lo mejor has puesto un 3, un 4 y un 5 es demasiado, ¿eh? Todavía no podemos llegar a 4 y 5, hay que intentar bajar un poquito, ¿vale? Las técnicas que luego os voy a enseñar, bueno, pues te pueden ayudar a reducirlo. Y 4 días antes, lo normal es que estés en un 3, un 3, un 4, incluso en un 5, ¿vale? Bueno, pues esto es normal. Por eso es muy importante el utilizar las técnicas que te voy a enseñar. Pero fijaos una cosa, ¿vosotros habéis intentado alguna vez estudiar un examen 3 semanas antes? No puedes. ¿Por qué? Porque tu cerebro instintivo no detecta peligro. Entonces, como no detecta peligro, no le manda un mensaje al cerebro emocional y no nos llenamos de adrenalina y, por tanto, no podemos estudiar. Pero 2 días antes del examen, ¿cómo estudia uno? ¡Qué barbaridad! Pero dices, ¿y por qué no he podido estudiar hace una semana igual? Porque tu cerebro instintivo ya detecta el peligro, ¿vale? Entonces estás activado y memorizas y lees con una velocidad que 2 semanas antes no podías, ¿no? O no puedes, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos a continuar un poquito. Durante el examen, ¿qué podemos hacer durante el examen? Bueno, ¿qué es la ansiedad? ¿Vale? La ansiedad es realmente pues, un conjunto de pensamientos que nos provocan una serie de reacciones fisiológicas, ¿vale? El conjunto de pensamientos que nos provocan una serie de reacciones fisiológicas ante una situación. Por ejemplo, aquí las situaciones, como os decía anteriormente, bueno, pues son hacer un examen, la selectividad, hablar en público, cosas por el estilo, ¿vale? Como pedir a un chico o chica salir, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Son situaciones que no son habituales, ¿vale? Entonces tenemos una serie de pensamientos y una serie de emociones que los dos van juntos y que se retroalimentan. Si tú controlas tu nivel de activación y controlas tus pensamientos, entonces el nivel de tensión no se dispara. Pero si no lo controlas, todo se dispara y, bueno, pues hay cierto descontrol y eso nos provoca unas conductas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pero lo que os comentaba anteriormente, muy importante, que cambiéis un poco ese chip que muchas veces nos han dicho, no te pongas nervioso, si es una tontería. No, ponte nervioso, ponte nervioso. Y te voy a decir una cosa más, disfruta de los nervios, porque en los momentos más importantes de tu vida vas a estar nervioso, porque los momentos más importantes de tu vida no son cosas habituales. ¿Quieres pasarte el resto de tu vida sentado en el sofá de tu casa viendo la televisión? Pues estupendo, pues oye, así no te vas a poner nervioso nunca más, ¿vale? Pero eso no es vida, Tienes que enfrentarte a retos, tienes que salir fuera y ver, bueno, pues, el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué los nervios son nuestros aliados? Bueno, pues si veis aquí la imagen que estoy mostrando, a medida que aumentan los nervios, a medida que aumenta la ansiedad, también aumenta nuestro rendimiento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos el nivel 1, ¿no? El nivel 1 es un nivel de tensión bajo, rendimiento nulo, ¿vale? Os propongo un experimento. Cuando estéis un sábado por la tarde, de estos sábados que te pones a ver la tele y se te caen los ojos y estás medio dormido, intenta recordar la última clase que te han dado de historia, o la última clase de física, ¿vale? Es imposible.
Para conseguir recordar tienes que activarte. Tienes que conseguir alguna cierta activación y entonces empiezas a recordar. Si no, es imposible. ¿Vale? Ese es el nivel 1. Nunca podemos llegar a un examen o hablar en público o cualquier otro reto que tengamos en la vida en un nivel 1. ¿Vale? Siempre tenemos que llegar en un nivel 2. Es decir, llegamos nerviosos, llegamos tensos, llegamos preparados, ¿vale? Y entonces mejora nuestro rendimiento. Somos más imaginativos, mejoramos muchísimo el recuerdo. Si estamos estudiando, entonces memorizamos muchísimo más, tenemos mucha más fluidez verbal. Entonces, por eso es bueno llegar nerviosos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que nos puede ocurrir que lleguemos a esta zona de peligro, ¿vale? Esta zona de peligro es cuando estamos muy nerviosos y entonces superamos los límites de resistencia de nuestro organismo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que entramos en picado. Entramos en la otra parte, llegamos al 3 y al 4. No sé si algunas veces os habéis quedado en blanco. Habéis estudiado, eso sí, yo siempre se lo digo a mis alumnos. Cuidado, si no has estudiado es normal quedarse en blanco, pero que tienes que estudiar, y si has estudiado, bueno, pues verás que algunas veces te quedas en blanco. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, bueno, pues no ha podido aguantar con ese volumen de sobrecarga que le hemos sometido de tensión y, por tanto, bueno, pues se ha desbordado, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que nuestra activación, pues, cae en picado, ¿vale? Muy bien, pues entonces, bueno, pues ahí recordarlo. Los nervios, la ansiedad son nuestros aliados, no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos somos nosotros, Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a controlarlo. Y tenemos que aprender a controlar esa ansiedad y esos nervios porque si no, los nervios y la ansiedad nos controlan a nosotros, ¿vale? Bueno, muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir un poquito a las técnicas psicológicas, ¿vale? Las técnicas psicológicas. Estas técnicas psicológicas las vamos a dividir en dos bloques, ¿vale? Tenemos un bloque que es el bloque de las técnicas fisiológicas y otro bloque que son las técnicas cognitivas o de pensamientos, ¿vale? Vamos a empezar con la técnica de pensamientos, ¿vale? Esta técnica de pensamientos es lo que llamamos la técnica de pensamientos positivos, ¿vale? Fijaos que ocurre una cosa, ¿vale? Cuando tenemos pensamientos positivos con respecto a nuestro rendimiento, nos decimos lo siguiente, ¿vale? Por ejemplo, me lo sé muy bien, voy a aprobar el examen o voy a sacar buena nota en el examen. Son pensamientos realistas, son pensamientos que se ajustan mucho a la situación. Cuando te sabes muy bien un examen no dices, oh, voy a ser presidente del gobierno o voy a llegar a ser presidente de una gran empresa. No, tú dices, me lo sé, voy a aprobar o a sacar muy buena nota del examen. Son pensamientos realistas que llamamos, ¿vale? Sin embargo, cuando tenemos pensamientos negativos, por ejemplo, nos da miedo hablar en público, y eso algunos que estéis aquí y tengáis ese miedillo, ¿no?, de hablar en público, lo sabréis muy bien. Lo que nos ocurre es que cuando tenemos miedo, entonces nuestro cerebro empieza a generar una serie de pensamientos brutales, que llamamos en psicología catastrofistas, es decir, que se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. Cuando tenemos pensamientos positivos, son realistas, pero cuando son negativos, son catastrofistas. Por ejemplo, cuando vas a hablar en público, me voy a quedar en blanco, todo el mundo se va a reír, voy a hacer el ridículo, va a acabar mi vida social. ¿Por qué dices eso? ¿Vale? O, por ejemplo, cuando tengamos la selectividad. La selectividad hay una serie de pensamientos que siempre aparecen. Uno de esos pensamientos es, creo que no voy a aprobar. Bueno, un alumno me dijo uno de los pensamientos más horribles que he oído en mi vida, ¿vale? Que decía, cuando estás en casa solo, cuando te cuesta tanto estudiar, te imaginas que los demás están todos estudiando muy, muy, muy rápido, generando mucho y muchísimo, ¿no? Entonces empiezan a pensar, el único que voy a suspender soy yo, ¿vale? Bueno, fijaos, es un pensamiento catastrófico. No es cierto. Lo importante es que os deis cuenta que no son ciertos esos pensamientos catastróficos. Cuando estéis solos en casa, sobre todo en esos días de mucha ansiedad y de mucho cansancio, aparecerán esos pensamientos negativos. Primero, identificar que son negativos, ¿vale? Primero, y segundo, identificar que son catastróficos, Entonces, intentar sustituir los pensamientos positivos por los pensamientos negativos, ¿vale? Y os digo una cosa, ¿sabéis cuántas personas aprueban selectividad todos los años? ¿Qué porcentaje aproximado? ¿Vale? ¿Qué porcentaje? Bueno, pues todos los años superan el 93%. ¿Vale? Es decir, eso significa que es un examen bastante sencillo de aprobar, Bueno, hay que prepararse, lógicamente, pero es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿yo qué recomiendo? Yo lo que recomiendo siempre es que te pongas un post-it, si aparecen esos pensamientos negativos, ponte un post-it aquí, pegado, un folio ahí pegado con celo en tu habitación, ¿de acuerdo? Y que ponga, en selectividad aprueba el 93% de alumnos. Y uno de ellos voy a ser yo, ¿vale? Pensamientos positivos, siempre confianza. Los pensamientos negativos nos bloquean. Los pensamientos positivos nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Así que siempre utilicemos pensamientos positivos porque eso al final siempre van a ser nuestros aliados, ¿de
acuerdo? Entonces, bueno, sepamos diferenciar entre lo que son esos pensamientos positivos y lo que son esos pensamientos negativos. Y sobre todo, identificar esos que son catastróficos, que lo único que hacen es machacarlos, que nos boicotean nuestros objetivos. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues aquí os dejo esa primera técnica, pensamientos positivos, ¿vale? Luego, si queréis, esta presentación os la envío para que la podáis tener, ¿vale? Muy bien, bueno, y luego tenemos, esta es una técnica de pensamientos positivos, como decía, y luego tenemos dos técnicas de pensamientos fisiológicos, ¿vale? Por un lado tenemos la técnica de la respiración profunda. La técnica de la respiración profunda es una técnica que luego lo vamos a hacer. Esta sí la vamos a aplicar, ¿vale? La técnica de la relajación, que es un poquito más complicada, pero la técnica de la respiración profunda sí que la vamos a aplicar. La técnica de la respiración profunda, lo que conseguimos es que cuando estamos en una situación de antes, justo, de examen, por ejemplo, estamos sentados en la mesa esperando a que nos traiga el profesor el examen, ¿no? ¿Vale? Son momentos que te estás así diciendo, pero ¿por qué no me lo entregarán rápido y así empiezo ya, ¿no? ¿Vale? O tienes que hablar en público y estás ahí sentado en tu sitio diciendo, ay, madre mía, si tengo que salir ahora. ¿Qué ocurre en esos momentos? Empieza tu cabeza a dar vueltas. Ay, Dios mío. Ay, qué mal lo voy a hacer. Ay, me voy a saber el examen. No, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo que os comentaba anteriormente. Para tu cabeza. No te ayuda. No te ayuda. Dar vueltas no te ayuda, ¿vale? Y concéntrate totalmente en la respiración. Solo concéntrate en la respiración. Cómo entra el aire, cómo sale, las sensaciones del aire al entrar y salir. Y eso os digo que es una de las cosas más relajantes que podéis hacer. Y eso hace que tu nivel de tensión baje ligeramente. Ligeramente. Y ya está. ¿Vale? Tener en cuenta que además tenemos un problema, por ejemplo, cuando vivimos en Madrid o vivimos en las grandes ciudades, que siempre vamos corriendo. Entonces, bueno, vamos respirando mal. Entonces, ¿qué hace? Eso provoca que nos pongamos más nerviosos de lo que realmente estamos. O cuando vamos a hablar en público, como estamos nerviosos, estamos casi hiperventileando, ¿no? Entonces, nos entra el aire, pero no respiramos bien. Lo que tenemos que hacer es coger aire y llenarnos de aire y soltar el aire. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Esta es una técnica de respiración profunda. Esta es muy buena para momentos antes de los exámenes o antes de hablar en público. Pero hay otra técnica que es súper potente, que no la vamos a hacer porque es un poquito más complicada, que es esta de la relajación muscular. En la relajación muscular lo que hacemos es que vamos relajando cada grupo muscular. Si yo os voy diciendo paso por paso, grupo muscular por grupo muscular, os aseguro que conseguiría que prácticamente os quedéis dormidos. Esta técnica es el paso previo a... ahora mismo no me sale la palabra, no pasa nada, no os lo diré, ¿vale? Perdón. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, esta relajación muscular, lo que hago es que os voy relajando poco a poco, hasta que consigo que os quedéis prácticamente dormidos. Incluso en algunas ocasiones alguien se me ha quedado dormido. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿vale? Pero bueno, esta es una técnica muy buena de aplicar en casa. Si queréis, os envío alguna relajación muscular para que os la pongáis en casa cuando estáis tumbados. Esto no se puede hacer antes de un examen, porque yo en el examen quiero que lleguéis activados, no quiero que lleguéis dormidos, quiero que estéis activados. ¿Vale? Entonces, la relajación muscular lo que es bueno es aplicársela en casa, porque si tú aprendes a relajar a tu organismo, tú controlas tu activación. Si tú no has aprendido a relajar, a poner en práctica algún tipo de estas técnicas, entonces es la activación la que te controla a ti y no tú la que controla la activación. ¿Vale? Mediante estas técnicas de relajación muscular, como digo, bueno, pues te permite ir controlando cada vez más esa activación. Como digo, la relajación muscular no la vamos a hacer porque es un poquito complicada y lleva un poquito de tiempo, pero es espectacular. La gente que lo hace se queda impactada porque es impresionante, ¿no? Como la gente se va quedando completamente casi dormida, ¿no? Bien, pero bueno, sí que vamos a hacer la técnica de la respiración profunda, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Bien, os voy a pedir que, por favor, si os apetece, ¿vale? Si no os apetece, simplemente escuchar. Y ya está, ¿vale? Voy a bajar un poquito incluso yo mi luz. Así, un poquito, ¿vale? Para ponernos en situación, ¿vale? Muy bien. Lo que os pido, por favor, es lo siguiente, ¿vale? Es, en primer lugar, que apoyéis la espalda en la parte de la silla, con la espalda lo más recta posible, de tal manera que el tronco quede lo más recto posible, para que entre el aire y salga el aire muy fácilmente, ¿vale? En segundo lugar, lo que os voy a pedir es que pongáis las manos encima de la mesa, con las manos abiertas,
Las piernas, quiero que las pongáis, las plantas de los pies apoyadas en el suelo, ¿no? Y las piernas en ángulo recto, ¿no? Es decir, que todo el cuerpo, todos los músculos estén completamente libres, ¿eh? No cruzados, no cerradas las manos, ¿vale? Sino completamente libres, ¿vale? Muy bien. Bien, os voy a pedir luego que cerréis los ojos, ¿vale? Y que os concentréis solamente en mi voz. Dejar que vuestra mente se libere de vuestros pensamientos, ¿no? Vamos a cerrar ya los ojos, ¿eh? Si queréis. Esta técnica lo que consiste es lo siguiente. Quiero que paréis completamente los pensamientos. Quiero que vuestra mente deje de pensar y que solo os concentréis totalmente en la respiración y que os concentréis solamente en mi voz. Ahora mismo no existen los problemas, solo concentraros en la respiración. Cerrar los ojos, olvidaros de todo lo que os rodea. Respirad, coger aire y soltad aire. Fijaos que la respiración es lo único que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y nunca le prestamos atención. Sin embargo, es la mejor herramienta de relajación. Bien, a continuación os voy a pedir que respiremos bien. ¿Y qué es respirar bien? Os voy a pedir que cojáis aire durante 4 segundos, muy despacio, que os llenéis de aire, que mantengáis el aire en los pulmones durante 4 segundos, analizando todo el rato las sensaciones, y por último, que soltéis el aire muy despacio durante 4 segundos. Muy bien. Vamos a empezar. Ya empezamos a coger aire. 1, 2, 3, 4. Mantenemos, analizamos sensaciones y soltamos el aire muy despacio. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a volver a coger el aire. Ya. 1, 2, 3, 4. Mantenemos, analizamos sensaciones y soltamos el aire muy despacio. Vamos a hacerlo otra vez. Cogemos aire. Ya. 1, 2, 3, 4. Mantenemos el aire, analizamos y soltamos el aire muy despacio. Ahora, solo concentraros en la respiración, en cómo entra el aire y cómo sale. Notad el aire llegando a vuestros pulmones, notad cómo se hinchan los pulmones y cómo luego sueltan. Hay algo que es muy interesante y es que es muy difícil concentrarnos solo en la respiración, porque nuestra mente enseguida empieza a pensar en las cosas que tiene que hacer, en las cosas que hizo antes de esto, y es incapaz de concentrarse. Si veis que aparece un pensamiento en vuestra mente, dejadlo marchar y concentraros en la respiración. Bueno, ha sido una pequeña práctica. Tenéis también en el canal de CDU, ya podéis abrir los ojos, en el canal de CDU de YouTube tenéis también una práctica de mindfulness donde trabajamos mucho todo esto, todo lo que es el control de la respiración y bueno, pues para... Bien, fijaros, si lo habéis hecho, os habéis dado cuenta que antes de empezar la técnica estabais en un nivel de activación y poco a poco habéis bajado, un poquillo, no mucho. ¿Eso qué provoca? Bueno, eso provoca que cuando estás antes de un examen o antes de hablar en público y empiezas a cargarte y a cargarte y a cargarte y a cargarte, si aplicas esta técnica, inmediatamente ese nivel de activación baja un poquito y lo controlas. Y tú controlas el nivel de activación. ¿Vale? Bien, esto si luego lo aplicas, si luego además entrenas la relajación profunda en casa, bueno, pues te sirve muchísimo más. ¿Vale? Pero bueno, pues una última técnica que es la técnica de la visualización. Bueno, la técnica de visualización lo que hacemos es que también en ese momento en el que estamos intentando relajarnos, intentar imaginaros que estáis en una situación, en una playa, pues bueno, pues es una situación que os relaja especialmente. ¿No? Y bueno,
Vaya, parece que Adolfo se ha caído. Está volviendo a entrar, no os preocupéis. Bueno, como os estaba comentando, nosotros al final hacemos esta sesión normalmente en los colegios, en centros educativos, para segundo, para primero de bachillerato, pero que al final es válido para todos aquellos estudiantes que se encuentran en este momento tan importante como son los exámenes finales, incluso también para nuestros estudiantes universitarios. Continúa, por favor. Vale, sí que se me ha ido el vídeo. Nada, y nada más. Ahora vamos a abrir preguntas, si alguien tiene algún tipo de duda, ¿vale? Espero que, bueno, que os haya gustado el taller y que os haya entretenido y que os haya parecido interesante. Sobre todo una cuestión muy importante, estas técnicas no son técnicas que las utilicemos porque sí, son técnicas que están comprobado científicamente que mejoran nuestro rendimiento. Estas técnicas las utilizamos con estudiantes, las utilizamos con deportistas de élite, las utilizamos con personas que se van a presentar a oposiciones, etc. ¿Vale? O sea que son muy útiles y os animo a probarlas, ¿vale? Bueno, pues nada, abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta por el chat o, bueno, ahí tenéis mi correo electrónico, si en algún momento que tenéis alguna duda o alguna cuestión, bueno, yo estaré también encantado de responderos. Si alguien quiere una técnica de relajación, bueno, pues como digo, están a vuestra disposición todas las que tenemos por allí por CD, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Efectivamente, Adolfo, sobre esa cuestión, ¿no? Y efectivamente, como bien ha dicho Adolfo, ponemos a disposición de todos los estudiantes que estén interesados esta serie de técnicas para que lo podáis practicar en casa tranquilamente y si tenéis cualquier tipo de duda también, incluso, bueno, como veis ahí, os ha dejado el doctor Sánchez Burón su correo electrónico directo para que hagáis las cuestiones pertinentes. Pregunta aquí una estudiante, básicamente lo que viene a decir es que está hecha un manojo de nervios, que si hay algo más que hacer, porque ella, por ejemplo, su preocupación tiene que ver con dormir bien. Bien. Bien, lo que nos ocurre con dormir bien son dos cosas. En primer lugar, es muy importante, si ahora mismo estás estudiando mucho, es muy importante que compagines los estudios con una parte de física, es decir, que hagas deporte, ¿vale? Es muy importante a lo largo de todas vuestras vidas, de toda vuestra vida. Muchas veces cuando llegamos a universitarios dejamos de hacer deporte, hemos hecho mucho más deporte antes, ¿no? Entonces, bueno, hacer deporte a lo largo del día o de una manera sistemática es muy importante. Y segundo, ¿por qué no dormimos bien? Normalmente no dormimos bien porque empezamos a darle vueltas a la cabeza, nos ponemos a repasar cuando nos tumbamos, eso que algunas veces se llama como pensar en la almohada, ¿no? Bueno, pues nos ponemos a pensar sobre las cosas que hemos hecho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos ponemos más nerviosos y nos activamos más en el momento en el que deberíamos de intentar bajar ese nivel de activación. Yo lo que te recomiendo, entre otras cosas, es, en primer lugar, hacer deporte. Y en segundo lugar, antes de meterte en la cama, o bueno, cuando estés incluso en la cama, ponerte algún tipo de técnica de relajación o música tranquilita, ¿vale? Eso lo que te ayudará es a intentar bajar ese nivel de activación en lugar de activarnos demasiado, que es muy, muy típico, como decía anteriormente, ¿no? Empezamos a repasar todo lo que hemos hecho a lo largo del día y entonces, bueno, pues nos vamos poniendo más nerviosos, ¿no? Esos dos aspectos son muy importantes y suelen ayudar bastante. Otra pregunta que me siento muy identificado, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Tiene que ver un poco porque cada uno, ¿verdad? Bueno, transforma la ansiedad en un tipo de compulsión y por aquí hablan del tema de la comida. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, antes lo he comentado, nuestro organismo hace cosas raras. Nuestro organismo hace cosas como, por ejemplo, te pones nervioso y entonces, bueno, pues generas hábitos. Y esos hábitos no siempre son los mejores. Entonces, lo que os recomiendo es que cuando uno esté nervioso, lo mejor es hacer deporte, ¿vale? Salir a correr, salir a pasear, hacer cosas, ¿vale? Pero bueno, tú lo que has hecho ha sido, en este caso, crear un hábito. Entonces, tu organismo aprende. Entonces, como el organismo aprende, lo que hace es que cuando se pone nervioso, lo que te pide es una llamada del estómago, que es para que comas. Entonces, muy importante el intentar romper ese hábito. Eso realmente, lo que tenemos que darnos cuenta es que eso no nos sirve para nada. Al contrario, lo único que nos sirve es para perjudicarnos en temas de salud. Entonces, también importante tener técnicas para controlar. Lo que no puede ser es que la activación y los nervios nos controlen a nosotros y la ansiedad nos controla a nosotros y nosotros no controlemos ni la ansiedad ni los nervios.
Entonces es importante practicar técnicas de relajación y practicar técnicas de deporte, de practicar deporte. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Y sobre todo, darnos cuenta de que esos hábitos no son buenos y romper con esos hábitos. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que evitar ir a la nevera. Porque vamos, si vamos a la nevera, pues evidentemente, pues al final pues picotearemos, ¿no? Es muy importante romper esos hábitos y crearnos otros mejores. Porque claro, si yo me quito un hábito y no tengo otro, pues no me funciona. Hábitos de deporte, hábitos de relajación, hábitos de lectura, cuando estemos en casa, ¿vale? Porque muchas veces cuando estamos en casa pues estamos muy aburridos, ¿no? Pero pues no, hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Yo la verdad que me he quedado más relajado, no te voy a engañar. Y yo espero que todos vosotros también. Ha sido un placer. Os recomendamos que visitéis nuestra web, de acuerdo, nuestro perfil en la jornada de puertas abiertas del Grupo Siena, CEDEU, Centro de Estudios Universitarios, y así podéis hacer todas las consultas que necesitéis hacernos, ¿de acuerdo? Sobre nuestros grados universitarios o sobre también temas de relajación, ¿no? O de también mentoring, ¿de acuerdo? De orientación vocacional, lo que necesitéis. Bien. Os dejamos un pequeño vídeo. Esperamos veros pronto. Muchas gracias. Adiós, encantado. Espero que os haya gustado. Sabemos que persigues un sueño, crear tu futuro, y que te espera un gran reto, vivir la universidad. En CEDEU, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, queremos apoyarte a conseguirlo. CEDEU es mucho más que ir a la universidad. Es sentirte universitario y sacarle todo el partido a una etapa apasionante de tu vida. Es sumar y actualizar conocimientos y desarrollar habilidades que incrementen tu valor. En CEDEU serás y te sentirás parte de un equipo. Descubrirás por ti mismo el mercado profesional. Dispondrás de la más moderna tecnología. Y además todo ello en el mismo centro de Madrid. En CEDEU contamos con profesores que te acercan a la realidad. Mentores que te orientan en tu trayectoria. Personal de servicio que te hará todo más fácil. En CEDEU tenemos un compromiso ético que expresa una manera de ser y de pensar. Hoy tu futuro te espera en CEDEU. CEDEU, tu carrera es la nuestra. Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós.